Continuamos con la entrega de Curiosidades de Corazón Salvaje de 1993 en su segunda parte. Quédate para conocer los detalles acerca de la procedencia del famoso barco Satán de Juan del Diablo. También te contaremos que gran actriz actual actuó muy pequeña en esta telenovela, entre otras curiosidades. Comenzamos. Esto es Escenario 73, solo con los grandes del espectáculo. Edith González confiesa que a partir de esta producción cambió su perspectiva en relación a su entrega al personaje de la historia, en este caso como Mónica, en donde brindó al televidente escenas candentes y apasionadas. Edith González comenta que en su trayectoria como actriz ha ido aprendiendo, evolucionando y creciendo en relación a la interpretación de sus personajes. Por ejemplo, al inicio de su carrera le costaba mucho las escenas de besos, siendo lo mismos sutiles, cuidándose mucho. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus interpretaciones mejoraron mucho, dejando atrás los prejuicios que traía desde su educación en un colegio de monjas. Fue así que, llegando a su vida, el personaje de Mónica, de Corazón Salvaje en 1993, se entregó al mismo en cuerpo y alma, de forma tal que la audiencia sintiera fielmente cada escena romántica o del matiz que tocara realizar. Pena, era como vengo de colegio de monjas y en mi casa me criaron así como muy, ya sabes, de iglesia y todo, pero muy simuladito y casi de lejecitos y como que movemos la cabeza y ya. Lo que van a ver que viene en Corazón Salvaje pues ya son escenas más atrevidas, ya son cosas más, pues más íntimas, ¿no? Volviendo un poquito retomando el tema de los besos, el por qué ahora los besos son de veras. Y mi trabajo lo que quiero hacer es llegarle a la gente, aunque sea en el momento en lo que están viendo, en lo que dura esa telenovela, es que sientan lo que yo estoy haciendo, no que la gente todos queremos amar, sentir, vivir intensamente. Por eso ahora quizás me atrevo más con los besos, con las escenas. Todos quisiéramos vivir este amor apasionado, tierno, y tratar de proyectarlo y que la gente lo sienta con esa misma... Existía una gran química entre Eduardo Palomo y Edith González, convirtiéndose en una de las parejas de telenovelas que más atracción generó en la pantalla. Según comentó Edith González, antes de entrar en escena, todo el tiempo nos besábamos Eduardo y yo. O sea, no andábamos, pero era un gozo y un placer besarnos. Besaba muy rico Eduardo y cuando lo oía hablar, interpretando a Juan del Diablo, se me caía la baba. En la historia se ve claramente la inclinación y el amor de Juan del Diablo por el mar. Desde niño soñaba con ser capitán naval. Me gusta más el mar. Me parece muy bien. Ingresarás a la Academia Naval para que salgas de ahí hecho un verdadero capitán. ¿Capitán yo? En su adultez, Juan del Diablo hizo realidad su sueño, aunque sin estudios y de manera empírica. En el desarrollo de esta historia, vemos cómo Juan realiza sus actividades marinas a través de su barco, al cual bautizó con el nombre de Satán, muy afín, por cierto, a su nombre. El barco fue alquilado a unos turistas rusos que estaban dando la vuelta al mundo. Casualmente, el equipo de producción lo vio amarrado en el muelle de Puerto Vallarta. Asombrados, vieron que era el barco perfecto para el pirata Juan del Diablo. Los turistas rusos accedieron a negociar con Televisa, alquilando su embarcación por el tiempo que llevaría realizar las grabaciones. Sin embargo, se rumora que el barco no se utilizó en escenas posteriores porque un huracán azotó la zona y lo destruyó. Corazón Salvaje de 1993 es una producción en la que intervinieron grandes y reconocidos actores y actrices
con los cuales lograron trascender e impactar a la teleaudiencia con sus grandes interpretaciones. Sin embargo, fue semillero de un nuevo talento que llegó al mundo de la actuación para llenar el ojo del televidente. ¿Quién diría que aquella niña de 10 años que aparecía en pantalla en el primer capítulo interpretando a Mónica se convertiría en una gran actriz de renombre? Continúa tú, por favor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. El papel de Mónica, muy pequeña, fue interpretado por la actriz Geraldine Bazan, siendo muy breve su participación en esta producción, siendo la primera telenovela en la que participaba y el inicio de una gran carrera que comenzaba a crear. Acércate a ella, que te cuente quién es, de dónde viene y a qué viene. No lo puedo creer. No le puedo creer. Ay, niño. Fuiste capaz de matarla. A Yolanda Ventura la recordamos en Corazón Salvaje interpretando el personaje de Azucena, la joven protegida de Juan del Diablo. Azucena, saluda al licenciado. ¿Entras a verme? Claro. Bueno, con permiso. La escuchas hablar con un acento tal que no delata su origen. ¿Por qué tenía que casarse? Nunca le han faltado las mujeres. Yolanda Ventura nació y se crió en Barcelona, España, en donde ganó mucha popularidad cuando en 1979 se convirtió en integrante del grupo español Parchís, agrupación musical infantil más popular de España e Hispanoamérica durante más de un lustro. Cuando se separó del grupo en España, dejó definitivamente la música y se enfocó en la actuación, trabajando en varias películas y realizando algunos programas. Pero su gran oportunidad la recibió en México cuando en 1990 Televisa se interesa en ella y la integra en su lista de talentos y es vinculada en telenovelas como Amor de Nadie, Muchachitas, Sin descansar. El abuelo y yo. Además, comienza a tener actividad en el teatro, siendo el medio perfecto para demostrar su capacidad para cantar y bailar, aparte de actuar. Para Yolanda Ventura, el personaje de Azucena fue muy importante porque constituyó la oportunidad para representar a un personaje adulto y conflictivo en medio de su juventud. Corazón Salvaje es la producción televisiva que en 1993 caló y dejó huella en la audiencia, convirtiéndose en un culto que permanecería en el tiempo, incólume en la memoria y en los corazones de muchas y de muchos, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Sin embargo, hay un caso muy especial en donde esta historia, junto al elenco, fueron prácticamente adorados y amados. En Italia, Corazón Salvaje tuvo un éxito extraordinario, en donde la gente enloquecía cuando el elenco principal de la misma hacía giras hacia dicha nación. Così tanto. Eduardo. Ciao a tutte le gente in Italia. Un molto bacio. Corazón Salvaje fue transmitida en Italia, previos cambios realizados a la misma de manera conveniente y acorde a la cultura de dicho país. Por supuesto, Mijares expuso su talento interpretando el tema de la telenovela en italiano, de esta forma consolidándose la telenovela con el público italiano. Otra de las modificaciones realizadas fueron los cambios en los nombres de una parte del elenco principal. Francisco Alcázar Ibache se modificó a Francesco Aleardi della Valle. Mónica de Altamira se cambió a Beatriz de Altomonte. Aimé de Altamira pasó a llamarse Ana de Altomonte.
Seguro te resultaron las curiosidades de Corazón Salvaje muy interesantes y desconocidas. Te invitamos a continuar viendo más curiosidades y contenido de esta exitosa telenovela dando clic en el botón de suscripción y en la campanita de notificación para no perderte ninguno de nuestros videos.